Veamos un ejemplo, un segundo ejemplo del uso de las isoclinas. Hallar la solución de la siguiente ecuación diferencial. Y' es igual a 1 más xy. Muy bien. Solución. En este caso nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Las isoclinas, a ver, primero, las isoclinas son hipérbolas. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cuáles hipérbolas? K igual a 1 más xy. O lo que podemos poner es xy es igual a k menos 1. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, comencemos a analizar. ¿Está bien? Comencemos a analizar esta solución. En el caso anterior de las que eran circunferencias es un poco más sencillo. Aquí veamos. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa si es que k es igual a 1? Si k es igual a 1, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? A ver, jóvenes, ¿qué tenemos en k igual a 1? A ver, jóvenes. Si tenemos k igual a 1, por el origen. Así, tenemos que x por y es igual a 0, lo cual nos da o x es igual a 0 o y es igual a 0. ¿Qué significa? En este caso nos está dando lo siguiente. Simplemente nos está dando esas rectas. Ahora, tenemos k es igual a 1. Tangente de 1 o tangente, disculpen, ¿de qué ángulo es igual a 1? Jóvenes. Tangente de qué ángulo es igual a 1. Pi cuartos. ¿Eso qué significa? Que aquí nosotros tenemos de que esto nos da los ejes x, y entonces los vectores aquí van a ser lo siguiente. ¿Está claro? Es decir, los en blanco, digamos, es la isoclina, y los que estoy dibujando en amarillo van a venir a ser, ¿qué cosa? Las, digamos, el campo de direcciones. ¿Esto está claro, jóvenes? Ahora, ¿quedó más entendido esto, jóvenes? A ver, si k es igual a 1, significa que x por y es igual a 0. Esta es la ecuación de esta isoclina, que nos da simplemente dos rectas, la recta x igual a 0 y la recta y igual a 0. ¿Está claro? Porque para cualquier x, o sea, si x es igual a 0, cualquier y es solución de esto. Si y es igual a 0, cualquier x es solución de esto. No solamente es el origen, sino son las dos rectas. Muy bien, entonces tenemos que estas son las isoclinas. X igual a 0 y y igual a 0. Estas son nuestras isoclinas.
Ahora, dibujamos el campo direccional, trazamos vectores en cada una de esos que formen un ángulo tal que la tangente de alfa sea igual al K. ¿Por qué? Porque K es igual a esto. En estas curvas, la tangente de alfa es igual a K. Si K es igual a 1, tangente de alfa es igual a 1, alfa es igual a pi cuartos. ¿Eso está entendido? Profe, disculpe, ¿el ángulo de dónde, cómo lo sacó? O sea, ese tangente lo igual a 1. Tangente de alfa, es decir, el ángulo es tal que el ángulo arco tangente de K. ¿Cuánto vale K? 1. Ya, profe. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, veamos para K igual a 0. Si K es igual a 0, nosotros tenemos lo siguiente. Que X por Y es igual a menos 1. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos estas curvas. Aquí vamos a tener nosotros hipérbolas. Vamos a decir que es esta que está acá y esta que está acá. Entonces, esta hipérbola es tal que nos va a dividir el plano en diferentes partes. ¿Está bien? Aquí nosotros tenemos esta hipérbola y va a ser tal que en estos puntos que están acá, de este lado, y' es menor que 0. Acá tenemos que y' es mayor que 0. Aquí igual y' menor que 0, y todo esto en general, todo lo que esté entre las hipérbolas, y' es mayor que 0. ¿Eso está claro? Entonces divide el plano en dos partes, en las que son menores que 0 y las que son mayores que 0. Es decir, aquí conserva su signo y aquí conserva su signo. Si va a cambiar de signo, va a ser en estos puntos. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Esto significa que cualquier curva integral, aquí voy a poner, divide al plano en dos regiones. Ya la figura lo menciona. Entonces, cualquier curva integral, vamos a poner y de x, al pasar las isoclinas, un momentito, a ver, fíjense lo siguiente, quiero que se den cuenta lo siguiente. Esto significa que la tangente del ángulo es 0. ¿Está claro? Entonces, significa que y' es 0. Si y' es 0, nosotros tenemos de que o estaba creciendo. Cuando y' es 0, nosotros tenemos o un mínimo o un máximo. Entonces, pasa de la zona de decrecimiento a la de crecimiento. Cambia su dirección de crecimiento. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, las isoclinas pasa, vamos a decirlo así, del campo o de la región de crecimiento al de decrecimiento
o viceversa, dependiendo si pasa de uno o al otro. ¿Está bien? Significa que estas ramas son las ramas que nos indican los mínimos y los máximos de las funciones. ¿Está bien? Entonces, los mínimos y máximos de las curvas integrales se encuentran en las ramas de esta isoclina. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Veamos lo siguiente. Sigamos analizando este problema. Este problema es interesante. Hallemos la segunda derivada. Veamos cómo se comporta la segunda derivada de y. Y es nuestra función solución. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a analizar. Analicemos la segunda derivada. Para analizar la segunda derivada, nosotros tomamos nuestra ecuación diferencial y simplemente la derivamos. ¿Qué es lo que vamos a tener? La segunda derivada de y es igual a 1, es 0. Vamos a tener aquí x, y' más y. Esto es igual, o entonces aquí nosotros tenemos que y, su segunda derivada, es igual, puedo hacer lo siguiente, el y' es igual a 1 por x más y, entonces tengo x, 1 más xy más y. Y esto nos va a dar a nosotros lo siguiente, x más, y aquí tengo x cuadrado más 1 por y. Tenemos, esta es nuestra segunda derivada. Entonces, vamos a tener esta curva. Vamos a tener esta curva. Entonces, la curva x más x cuadrado más 1 y igual a 0, o lo que es lo mismo, la curva y igual a menos x sobre x cuadrado más 1, también nos va a separar el plano en dos. ¿Está bien? Nos separa el plano en dos. A ver, aquí voy a dibujarlo. Jóvenes, la segunda derivada, cuando lo igualo a 0, ¿qué es lo que nos da? Jóvenes, segunda derivada de una función igual a 0, ¿qué es lo que nos da? La concavidad. Los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. Entonces, nosotros en este caso vamos a tener segunda derivada mayor que 0, segunda derivada menor que 0. Significa que a lo largo de esta curva están los puntos de inflexión. ¿Está bien? Entonces, esa curva se divide el plano en dos regiones en las cuales cambia la concavidad. ¿Eso está entendido, jóvenes?
la concavidad de las curvas integrales. Entonces nosotros ya tenemos esa región. ¿Qué significa eso? A ver. Déjenme esto copiarlo. Disculpen, jóvenes. A ver. Entonces nosotros ahí lo superponemos. ¿Está bien? Lo superponemos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tenemos de que en estos puntos cambia la concavidad y en estos puntos está cambiando, o disculpe, aquí máximo, mínimo, y estos puntos cambia la concavidad. Entonces, y nosotros vamos a poder hacer las diferentes gráficas. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a poder decir, por ejemplo, aquí tenemos una que es así. Por acá vamos a tener alguna más que sea así. O sea, esos son los puntos máximos y mínimos. Estas son las que cruzan esos. Pero hay otras que van a venir, digamos, por acá. Disculpen. Esto me está molestando acá. Lo voy a poner un poquito más abajo. Vienen y van a venir algo así, con cierta concavidad, y llega aquí y cambian de concavidad. Entonces, haciendo el análisis de esto, nosotros podemos hallar esas curvas. Aquí tengo ya el gráfico completo de eso. Entonces, esto es algo que lo he graficado con el SAGE. Aquí tenemos las isoclinas. Todas estas son isoclinas. Aquí tenemos las que son 0. Entonces nosotros vamos a poder marcar. Estas son las que son 0. Vamos a poder marcar en los que pasan ese punto. Atraviesan. Aquí lo que falta es graficar en todo caso esta función. Jóvenes, ¿quedó entendido de qué manera nos sirve las isoclinas para hallar las curvas integrales, la forma de las curvas integrales? Y no estamos solucionando en forma específica la gráfica. Claro, si nosotros hacemos ese gráfico y hallamos la curva integral, digamos aquí tenemos una curva integral, si hallamos la curva integral, entonces nosotros podemos ver los puntos y con los puntos podemos graficarlo y con esa gráfica podemos nosotros hallar por un medio de aproximación de curvas cuál es la función que representa esa curva integral. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces aquí quedamos con este ejemplo.